Muy buenas noches. ¿Me pueden escuchar, por favor? Sí se escucha. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Bienvenidos. Mil disculpas por la demora, pero acá en Trujillo estamos con unas peripecias en el transporte por todo el tema del Huayco y por la visita de la presidenta, que hay muchas vías que están cerradas y es todo una odisea llegar a casa, pero ya estamos aquí. Bien, buenas noches una vez más. Mi nombre es Carlos Castro Roeder. Yo soy licenciado en psicología, maestro en intervención psicológica, psicoterapeuta cognitivo-conductual, y el día de hoy me voy a permitir compartir con ustedes un tema que para mí es bastante importante, ya que es parte del quehacer nuestro y sobre todo porque implica en sí mismo em, el inicio de un proceso de psicoterapia o de orientación y consejería, pero que va a generar eh, o va a asegurar en gran parte el éxito del mismo proceso, ¿no? Y es la entrevista psicológica. Voy a compartir con ustedes, permítanme un ratito, por favor, poder compartir la PPT, que no son muchas PPTs nada más, porque vamos a conversar harto el día de hoy, ¿sí? Muy bien. El tema que les propongo el día de hoy son los desafíos en la entrevista psicológica, ¿correcto? Y esto pues me lleva a mí a hacerles a ustedes una pregunta, ¿no? Eh, que me va a permitir a mí conocer no solamente qué saben del tema ustedes, sino que me va a permitir también conocer cómo ustedes plantean sus entrevistas, si es que ya son psicólogos o si son estudiantes, cómo más o menos las plantearían. Entonces quisiera abiertamente preguntarles, por favor, espero su participación. ¿Qué entienden ustedes por entrevista psicológica? Por favor, no quiero definiciones de libro, quiero conceptos propios, lo que básicamente para ustedes eso significa entrevista psicológica. Entonces quisiera por favor aquí que me ayuden con la participación para hacer este espacio bastante dinámico, ágil, y que no sea solamente una soliloquia de mi parte, sino que pueda compartir con ustedes conocimientos y que ustedes también compartan con los demás, ¿no? Entonces quisiera por favor que me apoyen con su participación. Por ahí si hay voluntarios, por favor, antes de llamar por nombres. Quisiera saber qué es para ustedes la entrevista psicológica, qué entienden por entrevista psicológica, por favor. Voy a dejar de compartir para poder ver quiénes están participando. Ujú. Aquí llamamos entrevista psicológica. Aquí creo que sí se puede ver, ¿no? A ver, vamos a hacer la compartición. A ver, si no se animan, voy a llamar. Aquí veo los nombres, entonces me imagino que todos están presentes, ¿verdad? Entonces, a ver, empecemos por Inés. Inés Alcántara. Buenas noches. Ah, justo ahí está, en el chat. Muy bien, Inés. Inés nos dice que es una recopilación de información con muchos datos específicos del paciente. Ok, ok, una recopilación de información. Muy bien. Hola, Elmer, buenas noches. ¿Qué sería para ti entrevista psicológica? Una evaluación antes, o sea, una evaluación antes Una sería. evaluación antes, perdón, no te escuché bien. Una breve evaluación sería. Ok, una breve evaluación, perfecto. Sandra, Sandra Cárdenas. Ajá, una conversación con el objetivo de recoger información, dentro de ellos el motivo de consulta. Ok, perfecto. Muy bien. Casey Fiorella, Sí, buenas noches, ¿me escuchan? fuerte y claro. Sí, bueno, para mí la técnica de la entrevista es, bueno, es una técnica de recolección de información a través de preguntas que se le hace al paciente y se trata de conocer, ¿no?, lo que es su historia de vida y también la problemática que tiene. Ok, entonces son preguntas hacia el paciente, lo que nos dices tú, ¿no es cierto? Donde tratamos de conocer ciertas problemáticas que el paciente tiene. Viviana nos dice que es una recopilación de datos. Ok, perfecto.
Elar Lima. Voy a preguntarles a todos, así que váyanse alistando. No se va a escapar nadie. Una técnica intencionada con el fin de obtener información en base a un objetivo. Ok, perfecto, muy bien, Elar, gracias. Reina. Hola, Reina, buenas noches. ¿Estás por allí? Ok, María Isabel. Buenas noches. Para mí la entrevista es una técnica que nos permite recopilar información, hablar y al mismo tiempo también observar, ¿no? Es una técnica que nos permite poder tener una perspectiva global acerca de una situación o problemática que pueda presentar el consultante. Ok, muy bien, excelente, muchas gracias. Me parece bastante acertado tu comentario. Alexis, una recopilación de datos específicos del paciente, ok. Ana Lidia, ok, ok, creo que ya está, bueno, los que ya llamé, creo que todos han participado, les agradezco mucho, porque eso me ayuda a centrar algunas bases, muy bien, una técnica fundamental para dar con un buen diagnóstico. Ajá, hablamos de diagnóstico, Ana Lidia, muy bien, ok, perfecto, excelente. Todos los que han participado tienen muchísima razón, están absolutamente en lo correcto. Desde múltiples percepciones, ojo, acepciones, conceptos y definiciones, la entrevista psicológica es una técnica, ¿correcto? Pueden llamarle técnica o método. Yo he querido definirla de la siguiente manera, ojo, esta es una definición mía que se me ocurrió hoy día en la tarde, pensando en el trabajo que hacemos cotidianamente. Y es una técnica o un método para recoger información. Ojo. Obviamente es una técnica o un método que se distingue de cualquier otro porque presenta una metodología o un método científico que es la observación, ¿no es cierto? Y que se hace relevante ya que compete toda esta técnica que vamos a utilizar, este proceso, método, como le quieran llamar, al consultante, es decir, a nuestro paciente, cliente, consultante, como le quieran llamar. Entonces, básicamente una entrevista psicológica es un método, una estrategia, herramienta psicológica, ojo, porque se utiliza la observación y algunas otras estrategias psicológicas, como por ejemplo la mayéutica socrática, ¿no? La introspección, el parafraseo, entre otras técnicas, ¿no? Ya menester del psicólogo, de la psicóloga, para poder rescatar, evocar, ¿no es cierto?, información oportuna acerca del consultante. Pero ¿para qué es que nosotros vamos a recolectar esta información? ¿Cuál es, digamos, qué estamos buscando? Ya lo habían dicho, en esta entrevista nosotros vamos buscando el motivo de consulta, es decir, el para qué el paciente o consultante o cliente está aquí. ¿Qué es lo que ha motivado, ojo con esto, qué es lo que ha motivado que el cliente o el paciente o consultante, vamos a dejarlo en paciente, ya yo les digo paciente, ya o consultante de repente, ¿no? Para hablar un solo término. ¿Qué es lo que ha hecho que él llegue a la consulta, valga la redundancia? También nos permite conocer el desarrollo del problema, ¿no es cierto? Es decir, nos permite conocer cómo se está generando, ¿no es cierto?, el problema en el paciente, en el consultante, qué sintomatología está presentando, qué dolencias está presentando, ¿no es cierto? Qué malestares tiene y entre otras situaciones que podamos nosotros encontrar, ¿no? Desde su inicio, ¿no es cierto? Desde el desenlace de cómo se manifiestan, ojo con esto, porque lógicamente estamos hablando de una entrevista psicológica clínica dentro del enfoque cognitivo-conductual. Entonces, vamos a tener que tener en cuenta aquí, ojo con esto,
que las preguntas van a estar direccionadas a encontrar estímulos y respuestas, ¿sí? Entonces, estos estímulos y respuestas los vamos a ver en forma de emociones, conductas, actitudes, creencias, pensamientos, manifestaciones en general. Y obviamente el malestar o la dolencia o la enfermedad o el trastorno que traiga el consultante, lo vamos a empezar a auscultar, a evaluar y analizar. También información que vamos a recoger es sobre los grupos de apoyo, ¿no es cierto? Sobre con quién vive el paciente, quiénes están si tiene amigos, ¿no? ¿Cuál es su círculo próximo? ¿En quiénes se apoya cuando tiene problemas? Importante, datos importantes, quién acompaña al paciente, ¿no? ¿Qué estrategias propias el paciente o el consultante ha construido, ¿no es cierto?, que le permiten hoy en día un poquito ir tolerando o aguantando hasta el día de hoy la situación o el problema que lo trae a consulta. ¿Por qué digo esto? Porque, a ver, es casi una regla, digámoslo así, eh, y es muy común que todos nosotros, o la gran mayoría, esperamos recién estar enfermos para acudir por la ayuda del especialista. ¿Sí? Esperamos que el dolor de muela se convierta en un dolor insoportable, en una caries, en una picadura o en un sangrado para recién acudir al dentista. Esperamos que el dolor de estómago se convierta de repente en una úlcera, en una gastritis o de repente un estreñimiento crónico o en sangrado para recién acudir al médico. Entonces lo mismo, y no es ajeno, pasa con el tema de salud mental. Esperamos agarrarnos recién a patadas y a puñetes con nuestra pareja, esperamos recién un intento suicida, esperamos recién algún arrebato emocional para recién darnos cuenta que hay un problema. Pero hasta que ha sucedido esto, el paciente varios años ha venido más o menos tolerando la situación y tiene recursos propios, estrategias propias que también es importante que en esta entrevista vayamos recolectando. También la información que recogemos es experiencia de vida del paciente, las situaciones de historia, su historia de vida, ¿no es cierto?, que es parte de la anamnesis o la historia clínica, y también eventualmente ir pensando en un diagnóstico probable y en qué tipo de tratamiento más o menos nos va a ayudar con este consultante para trabajar o tratar la problemática que él nos está trayendo. ¿Correcto? Entonces, podemos decir, y voy a nombrar o armar una definición con lo que ustedes han mencionado muy bien, es un método técnica de recolección de información con la finalidad de conocer al paciente, ¿sí? Esa es la finalidad. Entonces, desde ya, un desafío que presenta este método, esta estrategia, esta herramienta, eh, es precisamente el querer conocer al paciente, el poder tener la capacidad y la habilidad, ojo, de poder indagar de tal forma que podamos desarrollar en esta entrevista eh, una serie de estrategias nuestras que vamos construyendo, que vamos a ir viendo más adelante, que nos van a permitir evidentemente ir recolectando esta información, ¿no? Con mucho tino, con mucho respeto hacia el paciente. Y esto nos hace plantearnos los siguientes objetivos dentro de la entrevista, ¿sí? Lo primero que les decía es conocer al paciente. Ahora, quiero que tengan en cuenta, o quiero hacerles una pregunta, ¿ya? Porque si no voy a hablar solamente yo y no participan ustedes. ¿Dónde inicia la entrevista al paciente? ¿Dónde inicia el primer contacto con el paciente? ¿Dónde creen ustedes que inicia? Pueden lanzar ideas, por favor, ¿ah? Los leo en el chat, tengo el chat abierto y también pueden abrir el micrófono.
Ya sé que están ahí, así que por favor los invito a participar. ¿Cuál es o dónde está el primer contacto con el paciente? Yanina, ¿cómo estás? Buenas noches, dime. Veo tu manito levantada, pero no te escucho. No sé si tienes activo tu micrófono. Mi nombre es Janina Mendoza y tenemos el primer contacto desde que llega el paciente. Desde que llegue el paciente, ok. Estamos hablando en este caso, Yanina, en un ambiente hospitalario, en un consultorio particular, porque sería bueno contextualizar. Ok, en consultorio particular. Consultorio particular, ok. Este paciente llega por referencia, ve el consultorio e ingresa, más o menos, ¿cómo sería? O llega el paciente, bueno, hace su cita y el primer contacto es una referencia. Ok, perfecto, perfecto, excelente. María Isabel nos dice desde que entra en el saludo, ok, pregunta. Inés Cotrina nos dice en el rapport. Hay que entender que el rapport en sí mismo es esta situación porque a veces hay una confusión de qué es lo que representa en sí el rapport. Entonces, hablamos de rapport de aquella situación de confianza, de eh, cordialidad, confianza, compenetración que generamos con el paciente. ¿Ya? Pero el primer contacto con el paciente, a veces no nos damos cuenta, y esto creo que es importante, se establece en la llamada o en la cita que saque el paciente. Si la cita la recepciona su secretaria, por ejemplo, o la persona de recepción de citas, desde allí tenemos un primer contacto. Yo particularmente cuando tengo el primer ¿Hola? Hola, hola. Hay un micrófono prendido, no sé de quién es, a ver. Ah, ya está, Yanina. Ya lo silencié, no se preocupe. Entonces les decía, desde que si nosotros tenemos la oportunidad de recibir la llamada del paciente o un mensaje del WhatsApp del paciente, ahí estamos generando un primer contacto, ¿sí? Entonces, muchos pacientes cuando se comunican con el terapeuta, desde ya tienen una necesidad. Doctor, mira, a mí me pasa mucho, doctor, hablo con el doctor Carlos Castro, sí, ¿con quién tengo el gusto? Con fulana de tal, ¿cómo está, señora? ¿Qué tal? Dígame, ¿en qué la puedo ayudar? Mire, doctor, me ha referido a tal persona porque tengo un problema de pareja. Ok, sí, dígame. ¿Qué disponibilidad ahora? Tengo disponibilidad ahora ya tal tiempo. Ok, perfecto. Listo, muy bien. Entonces le espero tal día. Sí, doctor, por favor, mire, es que estoy preocupada porque me está pasando esto, ¿no? Y desde ya vemos una necesidad en el paciente, ¿correcto? Entonces, tengan en cuenta que si la entrevista es una situación donde nos va a permitir a nosotros que el paciente tenga la apertura para contarnos su historia, debemos generar este rapport desde el primer momento que contestamos la llamada o el mensaje de WhatsApp, o si es que la persona, ya, porque esto suele pasar, que recepciona los mensajes y llamadas del consultorio, debe tener una especial habilidad para poder contestar esa necesidad. Una persona que llama para sacar una cita con un psicoterapeuta, con una psicoterapeuta, es una persona que tiene una necesidad especial. La primera necesidad es ser escuchado sin ser juzgado. Ojo. Entonces, si la persona que contesta el teléfono no tiene una capacidad, una habilidad para ser empática, asertiva, tener paciencia y ser tolerante, podemos perder al consultante. Y puede ser desde allí que la entrevista no salga bien. Entonces, el primer contacto con el paciente es desde la primera vez que nosotros hablamos con él o la paciente. Llamada, mensaje o desde que ingresa al consultorio o a la clínica desde que lo vemos. Entonces, me voy a adelantar un poquito con el tema de los desafíos, pero particularmente yo, ojo, quiero que entiendan que esto es personal. Lo que vamos a hablar hoy día
no lo van a encontrar en ningún libro, en ninguna página de internet, porque esta es mi experiencia. Yo tengo ya como psicoterapeuta aproximadamente 13 años. Sí, soy joven, he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de joven empezar a hacer psicoterapia, trabajar con pacientes, y esos 13 años me han permitido darme cuenta de mis errores y también de qué es lo que más le conviene al consultante. Y se los quiero compartir. No quiero decir que sea como se debe hacer todo, pero que, bueno, si a mí me está sirviendo, de repente ustedes también. Entonces, la disposición que tenemos nosotros hacia el consultante o paciente va a generar que él nos permita conocerlo. Hagan de cuenta que ustedes llegan a un lugar donde no conocen a nadie y una persona se acerca a conversar con ustedes. Si esta persona se muestra amigable, asequible, les genera empatía, es asertivo, los mira a los ojos, los escucha, les da un trato amable, ustedes van a querer hablar con esa persona. Entonces es importante entender que si el objetivo de la entrevista es conocer al paciente, no todos los pacientes van a llegar y van a hablar por sí mismos, ¿sí? Porque hay consultantes, hay pacientes que llaman a sacar la consulta, pagan su consulta, pero no quieren hablar. No sé si les ha pasado. ¿A alguno de ustedes les ha pasado que tienen un paciente que llega a consulta y no quieren hablar o hablan muy poco o son muy poco expresivos? ¿Les ha pasado, por favor? Por supuesto, María Isabel. Entonces uno se pregunta a María Isabel seguro, pero ¿por qué este señor está gastando su dinero y su tiempo y no quiere hablar? ¿No es cierto? Es porque probablemente nadie lo ha escuchado. Entonces no le han enseñado a ser escuchado. Mire. Entonces tenemos que entender que este es uno de los primeros desafíos. Tenemos que sugerirle al paciente hablar. Y eso está desde cómo nos presentamos. Y lo vamos a hablar en un ratito. Entonces, objetivo de la entrevista. Primer objetivo, conocer al paciente. También, por supuesto, tienen vergüenza. A mí me pasa mucho, les cuento, yo hace un tiempo acá estoy trabajando con un urólogo, un amigo del colegio, cómo es la vida, ¿no? Es un amigo del colegio, muy buen amigo mío, que es uno de los mejores urólogos que hay en el norte del país. Es cirujano además, y tiene muchos casos de disfunción eréctil y de eyaculación precoz. Y ya hace 2 años vengo trabajando casos de disfunción eréctil y eyaculación precoz, porque el 90% de los casos tienen un origen psicológico. Entonces, imagínense un varón que llegue a consulta y diga, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenos días. Sí, mire, vengo referido del doctor fulano, ¿no es cierto? Porque no tengo erección en el pene. Es muy complicado. Entonces, el cómo generamos o que una mujer también te cuente, porque también trabajo con ginecólogos o ginecólogas, que te cuente que tiene, por ejemplo, anorgasmia o vaginismo, dolor genital, ¿no? Y que te cuente de su parte íntima, la parte sexual. Hay que generar algo allí y tiene que ver con el segundo objetivo y es generar confianza. Entonces, ojo, la entrevista no tiene solamente como objetivo recabar información. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces lo que hacemos es coger nuestro apunte, nuestra historia, nuestro formato a veces, y solamente estar en este plan, sí, su edad, ajá, y sígame, y cómo así, y sí, y solamente escribimos y respondemos, y esto, respondo, y esto, y generamos una entrevista demasiado estructurada, donde más parece un interrogatorio que una entrevista. Entonces, una entrevista debe sentirse como una conversación. ¿Ya? Ojo con esto. Pilar fundamental de la entrevista, que se sienta como una conversación real, como una conversación espontánea, ¿sí? Entonces, yo para poder generar confianza en el paciente, genero 3 aspectos básicos que se los enseño a todos los padres de familia con sus hijos adolescentes. Entonces, primer aspecto básico para generar confianza en la entrevista, no juzgar. ¿Sí? Segundo aspecto básico es escuchar, observar. Tiene que ver lo mismo. Más adelante lo vamos a profundizar. Escuchar activamente, ¿no es cierto? La famosa escucha activa en la observación. A mí me gusta decir escuchar y observar con los 5 sentidos. Ya con el sexto sentido también del psicólogo, si quieren. Entonces, y finalmente es darle el espacio al paciente para que tenga la apertura de poder decir lo que quiera decir, en, cuando él lo desee y guste.
Y obviamente el lenguaje no verbal tiene que ver mucho, ¿no? Tercero objetivo es iniciar un vínculo. Eh, si bien es cierto, tenemos que cuidar la transferencia y la contratransferencia, ¿no? Como ustedes saben, la transferencia es esta relación que establece el paciente con nosotros de dependencia y de sensaciones de paz que le transmite el psicólogo o la psicóloga, y solamente voy a mi psicoterapeuta porque solamente él me puede curar esto, él solamente me puede decir esto, le voy a preguntar y depende demasiado de nosotros. Y la contratransferencia, que es cuando ya las situaciones que empezamos a trabajar con el consultante empiezan a tener manifestaciones en nosotros, ¿no? Y las empezamos a asumir demasiado, nos empiezan a afectar. Entonces, y generar un vínculo con el paciente no es contratransferencia ni es transferencia. Generar un vínculo con el paciente es entender que cuando el paciente llega a consulta con nosotros, vamos a iniciar una relación. Y el vínculo de esta relación, que tiene que ser bastante claro, es usted es el paciente, usted es el consultante, el cliente, y yo le ofrezco un servicio, ¿correcto? Y establecemos en eso el encuadre, pero este vínculo se empiezan a establecer, ojo, emociones, sentimientos, ¿no? El paciente que, ay, doctor, ay, no sabe cuánta calma me da hablar con usted. Ay, doctora, hace tiempo que quería hablar con alguien así como usted. Entonces se genera un vínculo, porque no olviden que le estamos ofreciendo algo al paciente que de repente nunca nadie en su vida le ha ofrecido, que es ser escuchado sin ser juzgado, ser entendido, que mi paciente diga, doctor, sí, pues es que lo que pasa es que yo a veces la odio a mi mujer, yo la amo, pero hay días que no la aguanto. Y claro, me imagino cómo se debe sentir eso. Y que le digan a ustedes, gracias por entenderme, doctora, gracias por entenderme. No pensé que alguien me podía entender. Yo sé que lo que siento no está bien, pero quería que alguien me entienda, porque no estamos juzgando, porque nuestro papel, nuestro rol no es juzgar ni decirle si está bien o está mal lo que él o ella hace. Entonces, eso ya es generar un vínculo. Cualquier persona que sea escuchada por otra persona va a generar un vínculo. Nuestros hijos, cuando van al colegio y hablan con sus profesores y les cuentan sus cosas, conversan con sus compañeras de clase, se tornan amistades, conversamos con la vecina, con el vecino, generamos un vínculo. Entonces, hay que ser claros y honestos. A mí me gusta siempre decir esto. Es imposible negar que con los pacientes generamos un vínculo. Con esto no quiero decir que tengamos cariño por nuestros pacientes y seamos amigos y luego salgamos a tomar un café y nos inviten a su fiesta, a su matrimonio y que vamos allá, sí, somos patas. No, ojo, establecemos el vínculo dentro de lo profesional, pero no podemos negar que hay un vínculo. Entonces la entrevista también nos sirve para generar vínculos con el paciente, para iniciar este proceso, esta forma vincular que tienen las personas, que es muy saludable además si se sabe llevar. Cuarto, para obtener información relevante. Si sabemos llevar adecuadamente una entrevista, si sabemos utilizar las preguntas adecuadas, ojo, si sabemos, por ejemplo, hacer silencio cuando es necesario, vamos a obtener información relevante. Lógicamente se nos enseña en la universidad que el parafraseo, que repetir la última palabra, que guardar silencio, se nos enseña, pero en letras, no se nos enseña con práctica. Entonces es importante que ustedes practiquen la entrevista. ¿Cómo van? Sugerencia, ¿cómo puedo practicar yo la entrevista? Conversando con personas. Entonces, cuando ustedes conversen con su papá, con sus hijos, con su pareja, con sus amigos, hagan tres cosas que son muy vitales e importantes para volvernos medio expertos en entrevistar personas. Lo primero, miren a los ojos, miren el cuerpo, el lenguaje no verbal, porque eso indica mucho. Segundo, escuchen activamente, presten atención, dejen este aparatito a un lado, si pueden, guárdenlo,
a otro lado y dispónganse a parafrasear, a conversar, a comunicarse con esa persona, a hacer preguntas, a indagar. Olvídense o no olvídense, en todo caso, utilicen menos el por qué y utilicen más el cómo así o el cómo. Me siento triste. ¿Y por qué? No sé. Me siento triste. ¿Cómo así triste? ¿A qué te refieres? Es que siento esto. Ok. ¿Y has notado si hay algo que te genere esa sensación? Sí, la verdad es que a veces hablar con mi papá o con mi pareja o ver estas cosas me genera esto. Ok. Entonces, indagamos, buscamos información. Miren que es una especie de ser detectives en la entrevista, ¿no? Saber cuándo hacer silencios. Yo siempre recomiendo hacer silencios inmediatamente después de una emoción. Si mi paciente me dice, doctor, sí, entonces mire, yo me acordé esto, vi a mi padre y empieza a llorar, yo lo que hago es los miro con, eh, digamos, con mirada de que te estoy escuchando, los miro así, les digo, y los quedo mirando y no les digo absolutamente nada. Les ofrezco papel higiénico, un vaso con agua, los sigo mirando, respiran y empiezan a hablar. Es que mire, tal, me acordé de esto, siento aquello. Pero si yo cuando estoy hablando le digo, sí, yo le entiendo lo difícil que es para usted, le corto toda la sensación, porque en ese momento está vulnerable el paciente. Ese momento es momento para que él tenga o ella tenga la apertura de poder decir las cosas. Entonces, obviamente, es necesario darle un espacio, ¿sí? Y quizás les puedo utilizar como ejemplo lo siguiente. Yo, estas semanas, perdón, estoy recogiendo a mis hijos del colegio, están en primaria, tercero y primer grado de primaria, y cada vez que voy a recogerlos, siempre escucho que los papás hacen casi siempre las mismas preguntas a sus hijos. ¿Qué tal, hijo? ¿Cómo te fue? Y los niños salen bien, ahí. ¿Y qué más? Dime. Nada, papá. ¿O qué hiciste? Clases, matemáticas, tal. Y preguntan y preguntan y preguntan y preguntan y preguntan. Entonces, a mí me funciona algo distinto. Les cuento qué hago. Saludo a mis hijos, les doy un abrazo, un beso, los llevo al carro, empiezo a manejar y automáticamente, después de 2, 3 cuadras, empiezan cualquiera de los, papi, te cuento. Hice esto, es que es, y la otra, sí, yo también hice esto. ¿Qué hago? Les ofrezco silencio. Tengan en cuenta esto. ¿Ya? El silencio es muy importante, pero hay que saber cuándo utilizarlo, ¿sí? Entonces, en estos casos sirve más el silencio que preguntarles cómo están, porque te van a decir cómo están, pero hay que darles un espacio, porque salen del colegio, les hacen preguntas a los profesores, entonces el cerebro necesita distenderse, relajarse un poco para luego empezar a hablar. Igual, si ustedes tienen un paciente, como a mí me pasa que tengo pacientes como yo estoy en Trujillo, que vienen, por ejemplo, de Chepe, en Guadalupe, algunos vienen hasta de Chiclayo o de Chimbote y son viajes de 2 o 3 horas, llegan al consultorio, yo llego a veces me ganan, llegan antes, a veces llegan un poquito tarde, llegan apurados, la maleta, o llegan todos sudorosos, cansados, agitados, se nota. Entonces yo les ofrezco un vaso con agua, pase, le digo, por favor, tome asiento, un vasito así, doctor, por favor. Sus servicios, pase, ahí están los servicios. Póngase cómodo, primero puede poner su mochilita allá, ponga su cartera acá, doctor, para cargar mi celular, muy bien, carga su celular, listo, me doy 5 minutos para que se relaje, esté tranquilo. ¿Se le ofrece algo más? Les pregunto, no, doctor, si estoy bien, listo, muy bien. Qué largo el viaje, les digo, ¿no? Sí, pues, ay, gracias por venir, le digo, ¿no? Sí, doctor, es que lo necesito, ¿verdad? Uy, no se preocupe, vamos a conversar. Me presento, hablo de mí un poquito, les digo cómo funcionan las cosas, el encuadre, etcétera, etcétera, y doy espacio para que el cerebro de ellos esté tranquilo. Y recién ahí empiezo la entrevista, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta esto, hay que darle un tiempo a las personas para que puedan hablar. La gran mayoría de personas no tienen la costumbre de hablar porque no lo saben escuchar. Entonces hay que hacer lo posible por ayudarles a aprender a ser escuchados. Ojo,
y para poder obtener información relevante. Y finalmente, ojo, pueden haber más objetivos, estos son los que yo rescato. Valorar el estado actual de la salud mental de mi paciente. En una entrevista, en una buena entrevista, yo puedo hacer un diagnóstico. Es la experiencia, es el ojo clínico que les va a permitir a ustedes con el tiempo, por ejemplo, diagnosticar un Alzheimer, una demencia, una esquizofrenia, una psicosis, un trastorno límite, borderline, solamente en la primera entrevista y hacer la intervención rápida y la interconsulta con psiquiatra. Ahí me pasa bastante en el consultorio que llega el paciente, empezamos a conversar y noto cuadros, y noto conductas, situaciones repetitivas, ideas, pensamientos, miradas, observa de un lado para otro y yo más o menos indico, ok, esto puede estar pasando. Y muchas veces cambio la entrevista que yo he estructurado y hago preguntas distintas que se me ocurren en ese momento que tienen que ver precisamente con valorar el estado actual de la salud mental del paciente. Porque de repente el paciente ya así les cuenta, ¿no? Sí, doctor, mire, vengo por esto, porque tengo problemas de pareja. O, por ejemplo, a ver, les comento, ¿no? Sí, doctor, me refiere a mí el doctor Omar B, urólogo, porque tengo problemas, de índole sexual. Entonces yo les ayudo un poquito, digo, ah, ¿usted tiene temas de erección o eyaculación? No, doctor, es erección. Ok, perfecto, le digo, cuénteme, ¿desde qué tiempo tiene esto? Empiezan a contar, a contar, a contar, yo muy bien. Sí, doctor. Entonces por ahí siempre están las preguntas de rigor que tenemos que hacer, cómo está el sueño, cómo está el apetito, las ganas, cuando se levantan en la mañana, si tiene ganas de hacer las cosas, el ánimo, y por eso sí, doctor, bueno, últimamente, como hace un tiempo, mi ánimo no está muy bien, desde que terminé con mi pareja ando medio triste, etcétera, etcétera, ¿no? Y sí, pues doctor, usted sabe, la vida a veces es difícil, ¿no? Entonces por ahí, disculpe, le digo, señor, ¿alguna vez usted ha pensado en no estar aquí? Y hay un silencio del paciente. Si el paciente dice, ¿cómo así, doctor? O no, doctor, es inmediato. Pero si hay un silencio en el paciente, la respuesta es sí, es obvia. Entonces, sí, doctor, la verdad es que sí. Cuénteme, ¿hace cuánto tiempo? Mira, hace un tiempo, ¿no? Estaba yo en mi cocina, cogí un cuchillo y me quise cortar las venas. Ok, entiendo, no se preocupe. ¿Alguna vez, aparte de esto, lo ha intentado otra vez? Sí, en tal oportunidad, tal oportunidad. Y empezamos ya a enfocar la entrevista en sintomatología de un posible episodio depresivo, una depresión mayor, una distimia, de acuerdo a lo que el paciente nos empieza a entregar. Entonces, muchas veces vamos cambiando la estructura del paciente porque vamos encontrando con las preguntas otro camino en la entrevista. ¿Ok? Entonces, es importante fijarnos en estos 5 puntos que yo les traigo hoy día como objetivos de la entrevista, que son parte también de los desafíos de la entrevista y son, repetimos, perdón, conocer a nuestro consultante o paciente. Ojo, cuando hablo de conocer, hablo de precisamente eh, obtener datos importantes, ¿sí? Conocer su forma de pensar, las creencias que tiene, eh, cómo son sus sentimientos, cómo expresa sus emociones, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son sus preocupaciones más frecuentes? Si tiene alguna idea obsesiva, compulsiva, si tiene alguna conducta compulsiva también, ¿por qué no? ¿No? Esas situaciones son importantes, meditarlas, pensarlas, y se piensan en fracciones de segundo cuando vamos entablando la comunicación, la entrevista con el paciente y vamos indagando por ahí, ¿no es cierto? Vamos generando confianza, como les dije, sin juzgar, escuchando activamente. Es importante manejar mucho el tono de voz. Es importante utilizar lo que se conoce como el paralenguaje, ¿no? Las tonalidades, los ritmos, la cadencia también de la voz, que es importante, ¿ya? Pero sobre todo es la situación de eh, poder hacer sentir al paciente que, que se encuentra en un espacio donde puede ser el mismo,
¿sí? Y esto les va a permitir a ustedes, obviamente, obtener información relevante. ¿Ya? Esto es, quiero que se fijen en esto, por favor. Cuando uno puede ser como es, transparente, es donde más información nosotros obtenemos. Es cuando el paciente deja de tener vergüenza, cuando el paciente cuenta su historia real, cuando no omite detalles, cuando es muy detallista, cuando muestra sus heridas, cuando nos hace partícipe de su dolor, de su impotencia, de su vergüenza. Y es allí donde nuestro trabajo empieza. Es allí donde tenemos que ubicar el tratamiento, porque en el 60%, diría yo, hasta un poquito más eh, de casos, el motivo de consulta que el paciente trae no es el motivo de consulta, es otro. Entonces, tengan en cuenta esto y lo vuelvo a repetir, por favor. Mientras más confianza tenga el paciente, más transparente va a ser con nosotros y nos va a poder dar mucha información más relevante, información más rica, más detallada. ¿Correcto? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, por favor, algún comentario. Yo encantado de escucharlos o de responder las preguntas. Sí, no hay ninguna pregunta, por favor, comentario. Eh, no sé si están de sueño, está muy interesante, estoy siendo muy claro de repente. Por favor, si me dan un feedback por ahí con un dedito arriba, les agradecería. Quiero saber si me están escuchando. Ok, perfecto. Ok, entonces los tengo así como serie de Netflix que está a punto de pasar al próximo capítulo. Perfecto, ok, me encanta. Ok, muy bien, muchas gracias. Ahora vamos, vamos con los desafíos y retos en la entrevista, ¿correcto? Número 1, primer desafío, dejar de lado los supuestos y las etiquetas. Em, ¿A qué me refiero con esto? Otra vez, por favor, esto parte desde mi experiencia. No sé si esté ya en un libro, ya, pero esto lo he ideado yo. Hoy día estaba pensando, ¿no? Cómo plasmar esto que me pareció súper interesante, esto de los desafíos y retos en la entrevista. Y tiene que ver con que muchas veces llama un paciente o saca cita a un paciente y dice, sí, doctor, mire, le pasa que tengo problemas de pareja. Estoy a punto de divorciarme y quisiera una cita, mi esposa no entiende, ¿no? Y uno dice, seguramente vienen por infidelidad, ya seguro él le sacó la vuelta y ya pues ella quiere terminar y en nuestra cabeza empezamos a idear todo lo que va a pasar en la consulta. Llegan los consultantes y la historia que nos cuentan es totalmente diferente, es otra. Entonces, sugerencia, hasta que el paciente no llegue a consulta, y ustedes no tengan claro el motivo de consulta, no tengan claro, no conozcan al paciente, todavía no elaboren, ¿ya? Cómo son sus pacientes. Más aún, no los etiqueten. Seguro este va a ser así, ya me va a responder esto, ya va a ser lo otro. Les cuento ahorita algo que a mí me acaba de pasar antes de estar con ustedes. Estaba atendiendo, por eso me ven con la chaqueta. Estaba atendiendo hoy en la tarde, llegó una pareja de señores de 64 años, eh, y el hombre estaba, el caballero, bastante reacio, muy testarudo, e inclusive levantando la voz, bastante molesto, ¿no? Sí, pero yo no sé para qué he venido, entonces yo pude haber dicho, este señor no va a querer trabajar seguro, lo han traído acá, no creen los psicólogos, y hubiese podido hacerme ideas en la cabeza y etiquetarlo y decir, bueno, ya mejor no trabajo con esta pareja, y les digo que, no sé, que busquen ayuda, que otro día los trato, que vamos a ver si podemos, simplemente les digo que no los puedo ayudar, ya está, porque podría hacerlo. Pero empecé a escuchar atentamente y le dije, señor, entiendo que lo que a usted le pasa es que no confía en su esposa. No necesariamente porque ella le haya generado eso, sino porque usted tiene temas propios, personales, seguramente, que lo hacen dudar. Me dice, sí, doctor, es cierto.
tengo un tema con mis papás que yo no le comento mucho porque no me gusta hablarlo, su voz cambió totalmente. Y yo, ok, me parece que lo reconozca, y que lo comente, es algo saludable para usted. Yo lo felicito por hacerlo, le digo, y le agradezco por la confianza, pero creo que eso es algo que lo debemos trabajar como un tema individual, ¿no? De pareja. Entonces, sí, mi hijo Thor, me gustaría conversarlo y eh, el próximo viernes los voy a atender a los dos individualmente. Entonces, si yo etiqueto al paciente, lo estoy juzgando. Entonces, acuérdense que dijimos que no íbamos a juzgar al paciente. No somos quien para juzgar a nuestros consultantes ni pacientes. No tenemos por qué hacerlo. Y tengan en cuenta que muchos de los malestares que tenemos todos, ¿sí? Los padecimientos, dolencias que tenemos todos, tienen que ver con los juicios que otras personas han elaborado de nosotros mismos y que se han convertido en parte de nuestro hábito. Y hemos asumido el inútil de mi papá, el tonto de mi mamá, ¿no? Que me decía, eres un tonto, mi papá decía que era un inútil, mi esposa me dice que yo soy un bueno para nada, entonces yo me creo y me considero así. Entonces yo llego donde mi doctor y me dice, sí, doctor, es que yo soy inútil, soy tonto, sí, y yo digo, sí, pues señor, usted, en mi cabeza, ¿no? Obviamente le digo al paciente, sí, pues este paciente bien tontito es, ¿no? Y empiezo a dirigir mi consulta y mi entrevista sobre todo en ese juicio. Es que señor, es que usted no me entiende, pues. ¿Cuántas veces le voy a explicar lo mismo? Sí, pero no, eso no quiero. Entonces ya empezamos nosotros a generar una contratransferencia con el paciente sin darnos cuenta. Entonces, si ustedes están dándose cuenta hoy día que juzgan a sus pacientes, que en su cabeza es, como hace tiempo vi un meme que decía, lo que el psicólogo piensa, ¿no? Y el psicólogo, y la señora decía, sí, doctor, es que mi esposo me volvió a engañar, pero yo lo amo, ¿no? Y el meme decía, pero ¿cómo le hago entender que siempre lo va a engañar? ¿No? Entonces, pero ese no es nuestro trabajo, o sea, no es parte de, si tenemos que trabajar con una persona que acepta de repente que su esposo le sea infiel, tenemos que tratar de lograr que entienda que eso le hace daño y le afecta. Pero ¿qué pasa si nos dice, doctor, es que yo no siento que me haga daño? De repente me afecta, pero no me hace daño. Yo puedo vivir con eso. Nosotros no somos quien para decirle, señora, eso está mal. No, porque si ella aprendió a vivir con infidelidad y la supera y ciertamente tiene cierto bienestar, ¿qué podemos hacer nosotros? Ojo, nosotros no estamos, o nuestro trabajo no es solucionarle la vida al paciente o decirle qué hacer, o que viva su vida como nosotros creemos que debe vivirla. Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es orientar al paciente. Tampoco nuestro trabajo es dar recomendaciones o consejos. Ojo, por favor, la psicoterapia no es decir qué hacer, ni apuntar como un recetario. Yo le puedo dar tareas que son distintas, pero decirle, usted tiene que hablar esto con su... No, no. Yo pues mire, cuando hable usted, trate primero de decir qué es lo que sucedió y qué es lo que eso le hace sentir. Eso es distinto, eso es una orientación, ¿sí? Por favor. Segundo, planificar la entrevista. La planificación de la entrevista tiene que ver con tener un modelo, más o menos, de preguntas que sí o sí siempre tenemos que hacer. Y tener algunas preguntas, digamos, eh, de acuerdo a la sintomatología del paciente. Obviamente, al principio van a tenerlas que tener apuntadas para que se acuerden, pero ya con la experiencia simplemente ustedes las van a elaborar. Yo elaboro mi historia clínica, yo elaboro mi anamnesis de acuerdo a cómo va la entrevista. Si yo al paciente le digo, muy bien, señora, vamos a conversar con sus datos, por favor, nombres, apellidos, a qué se dedica, cuándo nació, dónde nació, ¿no? A qué se dedica, número de hijos, casado, viudo, soltero, divorciado, cuántos hijos, cómo se llama el mayor, qué hace, listo. Luego, a ver, me va a contar, por favor, qué hizo en su niñez, su infancia, jardín, primaria, colegio, amigos, vida sexual, y hago toda mi historia clínica el primer día. Yo sé que esto nos dicen en la universidad, que está en los libros, además que se debe hacer, pero honesta y sinceramente en la realidad no será así.
Porque yo personalmente, yo tengo mi psicoterapeuta y la primera vez que fue a mi psicoterapeuta le dije, disculpa, no quiero que me hagas historia clínica. Yo he venido acá a hablar de un tema puntual y quiero hablar de ese tema. Otro día que tenga más tiempo, que quiera hablar de esto, me haces mi historia. Me dijo, Carlos, no te preocupes, perfecto. Ya ustedes dirán, ¿que usted tiene psicoterapeuta? Por supuesto. Todos los que hacemos psicoterapia debemos tener un psicoterapeuta que nos pueda ayudar, aunque sea una vez al año, a limpiar cargas emocionales que a veces nosotros no podemos, o simplemente conversar con alguien y tener ideas de una conversación abierta, sin juicios, sin vergüenzas, con mucha transparencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué preguntas son importantes hacer, perdón, en la entrevista? Básica, disculpen por favor, pero ya a esta hora la garganta llega un poquito cansada. Entonces les decía, ¿qué preguntas son básicas que tenemos que sí o sí hacer? Para empezar, si vamos nosotros a auscultar la salud mental, el bienestar psicológico del paciente, tenemos que preguntar cómo está el sueño, cómo está el apetito, cómo está el ánimo en el día, cómo estamos al despertarnos, con cuánta frecuencia usted se higieniza, cómo se baña, tiene tiempo para hacer su higiene, ¿no es cierto? A qué se dedica, qué hace por la vida, qué hobbies o pasatiempos tiene, con quién vive, si tiene grupo de apoyo, amigos, pareja, pertenece a algún club, qué le gusta hacer, ¿no? Qué es de su familia, mamá, papá, dónde están, qué saben de ellos, a qué se dedican. Y eso es lo más básico, por lo menos para ir adentrándonos en una entrevista. Cómo lo planteen ustedes va a depender de ustedes mismos. ¿Sí? Cómo ustedes quieren hacer las preguntas, cómo se sientan más cómodos y cómo también hagan sentir cómodo al paciente, porque a mí me ha pasado, disculpe, ¿qué es de sus papás? Disculpe, doctor, pero ese tema no lo quiero tocar todavía, es algo que me cuesta mucho hacerlo. Ok, listo, no hay problema. Y paso a la siguiente pregunta. No, señor, tiene que responderme sobre sus padres. Hay que respetar al paciente. Y de esto se trata la confianza. Hay que preparar el ambiente al paciente y al terapeuta. Con esto no les quiero decir que su consultorio deba ser pues un consultorio de lujo, que tenga 30 metros cuadrados, amplios muebles, salones, porcelanato, lámparas tipo araña, no, no, no. Pero debe ser un espacio donde el paciente se sienta cómodo, ¿no? Un espacio donde tenga servicios higiénicos, donde hay iluminación adecuada, ventilación adecuada, ¿no es cierto? Donde haya una zona de recepción de repente o para que espere un familiar, porque muchos pacientes vienen acompañados, porque tienen miedo, tienen temor o vergüenza y quieren que los acompañe la mamá, el papá, la amiga, el amigo, la pareja. ¿Y dónde debe esperar la pareja? ¿Sí? Y obviamente un sillón cómodo, una silla confortable, ¿no? Para que esté tranquilo y para que pueda sentirse a gusto. Y si el paciente tiene costumbres como por ejemplo, me pasa a mí mucho con pacientes adultos, sentarse en el mueble o en la silla con las piernas tipo yogi, ¿no? Cruzadas hacia adentro, yo dejo que lo hagan. Quieren sacarse los zapatos, que se los saquen. Tengo pacientes que dicen, doctor, ¿puedo caminar? Porque tengo pacientes con TOC, con trastorno obsesivo compulsivo, que para disminuir los niveles de ansiedad caminan cuando hablan conmigo. Y caminan, y yo también a veces me paro y camino con ellos y vamos conversando caminando en el consultorio, ¿no? Y ese es darle al paciente eh, eh, digamos, preparar el ambiente y el paciente, ¿no? Es parte de una buena entrevista. Preparar al terapeuta. Eh, Les va a pasar en algún momento que tienen mucha carga en el día, carga laboral, carga familiar, mm, eh, y necesitan ustedes como terapeutas buscar espacios de descanso, donde el agotamiento del día a día que tenemos lo podamos dejar allí y recargar energía, ¿no? Ciertamente la psicoterapia cansa, le cansa al consultante y le cansa al terapeuta. Yo, por ejemplo, he notado que mi tope máximo de consultas al día son 6 consultas. Y trato de hacerla 3 en la mañana y 3 en la tarde, o 2 en la mañana y 4 en la tarde. Alguna vez he hecho 5 consultas en la tarde, pero créanme que no la volvería a hacer.
porque termino demasiado desgastado, muy cansado. Y no es algo saludable. Entonces, particularmente a mí me funciona y creo que a la gran mayoría de terapeutas con los que yo converso, colegas, lo que más les funciona para recargar energía es dormir, el sueño. El cerebro necesita descansar. Pero también hay que entender que el terapeuta debe ser una persona que esté sana mentalmente. Yo sé que esto es trillado y se habla mucho de esto, pero no solamente se trata de ir a psicoterapia o tener nuestro terapeuta, sino de trabajar día a día en nosotros mismos en un crecimiento personal. Esto nos hace ser más tolerantes, tener menos vergüenza, ser más expresivos, llevarnos bien con las personas. Entonces, un psicoterapeuta no tiene una vida perfecta, no es una persona, digamos, la mejor persona del mundo, pero sí debe ser para mí, consideraciones mías, por favor. Un psicoterapeuta debe tener tres cualidades que las debe desarrollar con el tiempo. Debe ser feliz, debe sentirse realizado y debe gustarle lo que hace. Si un psicoterapeuta no es feliz, no se siente realizado y no le gusta lo que hace, va a maltratar a sus pacientes, va a estar aburrido, se va a cansar, se va a dormir en la consulta, no va a poder ayudar a nadie. Porque la felicidad nos ayuda a concentrarnos más, a estar más accesibles hacia las personas, a tener más ganas de escuchar. Una persona que no está feliz, que está triste o enojada, no quiere escuchar, no quiere hablar con nadie, ¿sí? Una persona que no se siente realizada, no está a gusto, no está motivado, tampoco va a querer trabajar. Y obviamente trabajar en algo que no me gusta va a hacer que no lo haga bien. Y hay que entender que de nuestro trabajo dependen la salud emocional de las personas. Entonces, miren ustedes la magnitud de nuestro trabajo. O sea, nosotros recuperamos al ser humano, trascendemos en la historia de vida de una persona, trascendemos eh, al espíritu, al alma de una persona, a su bienestar psicológico. Obviamente, el paciente pone mucho de su parte, pero nosotros le ayudamos. Entonces tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que tenemos y debemos prepararnos, no solamente en conocimientos. O sea, puedo tener 2 maestrías, 2 doctorados, puedo haberme formado en Gestal, psicoanálisis cognitivo-conductual, TREC, sistémica breve, centrada en soluciones, pero trato mal a mis pacientes, no doy buenas consultas. Entonces, cuidado. Son también características personales, humanas que debemos desarrollar. ¿Qué otros desafíos y retos nos trae la entrevista? Generar confianza, evitar juicios y sesgos, lo que hablábamos, ¿no? Eh, Sobre todo para no etiquetar a los pacientes, para no hacer sentir a los pacientes que están mal, ¿no? Y a veces pasa que el paciente les puede decir, no, sí, doctor, es que estoy mal, ¿no? Entonces, el, sí, sí, pues no debe hacer eso. Un cuidado. Nuestro foco de observación y de terapeuta no es Carlos Castro papá, Carlos Castro hijo, Carlos Castro amigo. Es Carlos Castro psicólogo, psicoterapeuta. Entonces yo les digo me dicen, doctor, y esto es algo que preguntan muchos los pacientes, doctor, doctora, ¿y está bien? ¿Y está mal esto? Porque estoy mal, ¿no? Está bien lo que estoy, está mal, ¿no? Dígame usted es el especialista, dígame qué tengo que hacer. Yo les digo, disculpe, pero yo no te puedo decir si está bien o está mal. Para empezar, lo bueno y lo malo es subjetivo. Yo no te voy a decir qué hacer. Lo que sí te puedo decir es orientarte a que tú encuentres si es algo saludable o no. Y se hacen las preguntas respectivas para encontrar ello. Tenemos que aprender a regular nuestras emociones. ¿Por qué? Porque a veces, y esto va de la mano con el lenguaje no verbal, muchas veces nos podemos dejar llevar por miradas o gestos que pueden llegar a juzgar al paciente. Si un paciente nos está contando, ¿no? Por ejemplo, sí, entonces le cuento, doctor, y
y se me escapó, me llené de cólera y le pegué a mi esposa, le tiré una cachetada. Yo hago ese gesto, estoy invalidando lo que el paciente me está contando. Y le estoy diciendo con mi gesto que eso está mal. Ustedes miran, claro, doctor, pero eso está mal, ¿cómo le va a pegar? Ojo, nuestro interés en ese momento en la entrevista no es que el paciente se sienta mal ni culpable. Nuestro interés es saber por qué el paciente tiene este arrebato emocional y esta desregulación y la poca o falta de control de impulsos en ese momento que le generan que su respuesta automática sea golpear a su pareja. ¿Para qué? Para que cuando nosotros encontremos qué es lo que le genera esta respuesta, podamos extinguir ese estímulo y que esa respuesta no siga siendo la misma. Pero si no regulamos nuestras emociones, si no tenemos cuidado con nuestro lenguaje no verbal, entonces podemos llegar a hacer sentir culpable al paciente o hacerlo sentir mal. Podemos generar que el paciente ya no vuelva nunca más, inclusive hacerle daño al paciente, ¿no? Y también porque tenemos que ser conscientes que va a haber algunas situaciones que podamos conocer del paciente que se parezcan mucho a situaciones que nosotros estamos pasando. Una situación de pérdida, un divorcio, una separación en pareja de repente, ¿no? De repente está pasando en casa la enfermedad de un familiar muy cercano y a nosotros nos está pasando lo mismo. Entonces, allí volvemos al punto de entender que nuestro trabajo como psicoterapeutas o como psicólogos es distinto, ¿no? A mí muchas veces me preguntan, a veces amigos o la misma familia, ¿no? Me dice, oye, ¿cómo haces tú para de alguna manera no sentirte dañado, vulnerado por digamos, todo lo que escuchas, ¿no? En tu día a día? ¿Cómo haces tú para no sentirte triste, no sentirte mal? Entonces, primero hay que entender que la experiencia nos hace, cuando llegamos a consulta, y así no utilicemos chaqueta, ojo, sentirnos psicólogos. Aprendemos a cambiar como un chip de ahora escucho, ahora no juzgo, voy a preocuparme por hacer preguntas importantes y necesarias a mi paciente o al consultante para poder obtener la mayor cantidad de información y con eso poder ayudarlo. Sí, eso es muy importante. Entonces, esto lo vamos adquiriendo con la práctica, con la experiencia. Y quizás algo que les pueda ayudar a ustedes es cuando están camino o a la consulta, a su consultorio o están esperando al paciente, en ese momento tratar de relajarse, tratar de vaciar la mente, ¿no? Podemos hacer mindfulness, ejercicios de respiración, escuchar un poco de música, ¿no? Pero llegar siempre en un plano de escucha activa, de prestar atención a los detalles, ¿no? Les cuento algo particular que yo hago. Yo cuando me dirijo al consultorio, pongo mi música a todo volumen, música que me relaja, que me gusta, voy cantando en el carro, pongo el aire acondicionado si hace mucho calor, si no abro las lunas, y voy tranquilo, manejando tranquilo. Algo que estoy trabajando en los últimos 4 años es no estresarme cuando manejo, no tratar de no molestarme, no gritar, no enfurecerme cuando alguien se mete, cuando se pasa en la luz roja, porque no me hace bien y porque eso me genera un poco de estrés, ¿no? Me genera malestar. Entonces yo llego calmado, tranquilo al consultorio, respiro antes de entrar y me pongo en rol psicólogo. Entonces, ¿qué es el rol psicólogo? Simplemente es prestar atención a los detalles y escuchar activamente. ¿Por qué? Porque no todos pueden prestar atención a los detalles y escuchar activamente. Y si eso le agregan no juzgar, entonces es psicoterapia. Cuando hablamos de prestar atención a los detalles, evidentemente hablamos de todo lo que implica el lenguaje no verbal, tanto para nosotros como para el paciente. Hay que tener mucho cuidado en cómo usamos la voz. Y sobre todo algo muy puntual, y esto
Me ha pasado a mí reciente con una paciente, una jovencita de 17 años, que ha sido víctima de tocamientos y probablemente de abuso, solo que no se acuerda, ha reprimido esto cuando era niña. Y una vez estábamos haciendo un trabajo de enfrentamiento o afrontamiento a situaciones de crisis y trabajé con ella una técnica que es utilizar la gran voz y es repetirnos a nosotros mismos levantando la voz enunciados que nos ayuden a enfrentar la situación. Por ejemplo, ¿no? Estoy bien, soy fuerte y valiente, aquí nadie puede hacerme daño. Entonces yo le dije, muy bien, vas a levantar la voz y lo vas a hacer así. Estoy bien, aquí nadie puede hacerme daño, soy fuerte y valiente. Y noté que cuando hice yo levanté el tono de voz, ella hizo esto, como si le dolieran los oídos. Yo le dije, ¿estás bien? Me movió la cabeza y me dijo, sí. Ok, le dije, ¿es el tono de voz? Ok. Entonces yo ahí me di cuenta que ella es hipersensible a sonidos graves, ya fuertes, sobre todo de figuras masculinas y de rigidez debido a que ha tenido problemas con el papá por disciplina, por castigo, y también con la persona que le tocó, que es un familiar muy cercano a ella. Entonces, no sirve trabajar con ella esa estrategia, no va a funcionar, la cambiamos. Y utilizamos su propia voz, no la gran voz. Entonces, esto es prestar atención a los detalles, porque yo le puedo hacer preguntas al paciente que le incomoden, o podemos empezar a hablar de un tema con el paciente que redunda mucho, que habla mucho sobre eso, y más o menos voy viendo que por allí puede ir, ¿no es cierto?, el desarrollo de la consulta, por allí puede estar el motivo de consulta, por allí debe estar de repente la problemática del paciente o aquello que le genera a él o a ella esta situación desafiante, alarmante o dañina en este caso. La escucha activa, siempre nos repiten la escucha activa, pero ¿qué es escuchar activamente? Escuchar activamente tiene que ver con prestarle atención plena al paciente y sobre todo ayudarle al paciente, acuérdense de esto por favor, a entrenarlo a ser escuchado. Entonces hay muchos pacientes que empiezan a hablar, sí, entonces doctor le cuento, pues yo estaba ahí y de pronto, sí, pasó y entonces ya, pues me pasó y así, doctor, y bajan la voz, porque están acostumbrados en casa de, baja la voz. Entonces hay que enseñarle al paciente, disculpe, no le escucho, ¿puede levantar la voz? Y muchos pacientes han dicho, ya doctor. Entonces ahí es válido decirle, yo sé que le cuesta levantar la voz, pero tenga en cuenta que este es un espacio para usted. Aquí usted puede ser libre y a nadie le parece mal que levante la voz. Cuénteme, por favor, repítame. Me estaba diciendo entonces que cuando usted hace esto, le pasó esto. ¿Qué más? Entonces, no solamente le ayudo a levantar la voz, sino también que le hago saber que estoy tan atento que me acuerdo de lo último que dijo. Y el famoso parafraseo, ¿no? O sea, me está queriendo decir esto, quiere decir aquello, entiendo esto de aquí. Y a veces les digo, mire, corríjame si me equivoco, pero entiendo que está pasando esto. O que me quiere decir, ¿esto es así? Me dicen, sí, doctor. O no, doctor, o sea, me refiero a esto. Ok, sígame comentando. Anoto algunas cosas, palabras, frases, y luego hago la repregunta. No anoto todo lo que me dice el paciente. Ojo, no. Anoto lo que yo considero que es lo más importante para luego repreguntar o preguntar lo que yo crea que sea necesario. Eh, es también importante tener en cuenta que en muchos casos ameritan ser detallista en lo que sucede, lo que siente y lo que piense el paciente, pero en otros no. Tenemos que ser conscientes de cuán preparado está el paciente para darnos con lujo de detalles experiencias, sobre todo en temas de abuso, tocamientos, violencia, problemas de pareja o situaciones que hayan sido traumatizantes para el paciente. Con que a mí un paciente me diga, doctor, mire, a tal edad, tal persona abusó de mí, para mí es suficiente. Todavía no entro en detalle. Digo, perfecto, ok, está bien, lo entiendo, no me cuentes más, dejémoslo ahí. Más adelante yo te voy a pedir algunos detalles y si tú quieres me los vas a dar. Pero en esta sesión, con lo que tú me dices es suficiente y te agradezco. A veces me ha pasado que me dicen, doctor, pero me gustaría contarle ahorita porque lo tengo acá y a nadie se lo he contado. Perfecto, cuéntame.
y yo genero el soporte. O me dicen, gracias, doctor, la verdad, sí, porque no me siento muy bien como para contarlo. Entonces, escuchar activamente no solo es escuchar, sino también es hacer cosas para que el paciente se sienta escuchado, se sienta entendido. Y ese hacer cosas es uno de los retos más significativos, no solo dentro de la entrevista, sino dentro de la terapia. Porque eso nos va a permitir que el paciente nos dé más información. ¿Sí? Muy bien. Hasta acá, por favor, preguntas, dudas, comentarios. Ok, imagino que sigue siendo interesante. Estamos llegando a la parte final. Y quiero, eh, tengo para ustedes un mensajito que lo estuve pensando y que es una recomendación. Ya, pero vamos a ver si me ayuda acá el PPT. Ahí está. Ver la entrevista en primera instancia como una conversación natural, sin esfuerzo. Que no se note, perdón, que nos estamos esforzando por escuchar al paciente o que estamos forzando la reunión. Si ustedes sienten que no es cómodo, que el paciente no quiere hablar, díganlo, disculpe, siento que usted no quiere hablar. Me parecería que le cuesta decir, sí, la verdad, doctor, es que nunca ha pasado por esto y no sé qué decir, no sé cómo hacerlo. No me siento cómodo en este momento. Muy bien, cuéntame qué es lo que las preguntas que me está haciendo. Siento que son muy invasivas. A mí me pasó una vez que me dijeron, siento que son muy invasivas. Lo siento impertinente, doctor, discúlpeme, nunca he hablado esto con nadie. Ok, le dije, perfecto. De repente es así porque este es un proceso distinto. De repente otras personas no le preguntan esto directamente porque su intención es diferente. Mi intención es conocer qué está sucediendo para poder eh, reorientar y que usted encuentre una ayuda. Entonces pensemos primero en eso. Pero ¿qué le parece en todo caso si en vez de que yo le pregunte las cosas, dígame usted, partiendo de lo que lo trajo el día de hoy, qué situaciones están pasando alrededor de eso? Y con eso vamos viendo. Ok, doctor, me dice, me parece que está bien. Y cambiamos. Entonces, a veces no hay que forzar, ¿no? ¿Y cómo así? Y dígame, no, pero es que me tiene que decir, es que tiene que contarme lo que pasó allí. Si no me cuenta, no me dice, no lo puedo ayudar. Tranquilos, hay que tener paciencia, porque de repente no está listo para contarnos. Quiere, ojo, yo puedo querer hacerlo, pero de repente no estoy listo. Todavía me falta a mí confianza, rapport, me falta creer en el psicólogo, en la psicóloga, porque sea psicólogo, yo no le voy a creer y le voy a contar todo. Necesito cerciorarme de que es un buen profesional, porque si no he quedado contándole cosas mías y no me va a ayudar en nada. Hasta eso puede pasar. Entonces, no hay que forzar la conversación, no hay que forzar la entrevista, no hay que apabullar al paciente o al consultante con preguntas. Por favor, vuelvo a repetir, que no sea nada parecido a un interrogatorio, ¿sí? Donde la apertura del consultante dependerá de la guía del terapeuta. La transparencia de el consultante va a depender de la confianza que ustedes generen. Entonces va a pasar que el consultante les diga, por ejemplo, doctor, doctora, la verdad que esto nunca le he dicho a nadie, pero usted me da mucha confianza y se lo voy a contar. Y después les van a decir, me he sacado un gran peso de encima, porque eh, esto no lo sabía nadie y ahora que se lo cuento, me siento más liberado, más liberado. ¿Por qué nos contó? Porque generamos confianza. Ojo. Entonces, quiere decir que ese es punto para nosotros. Estamos haciendo las cosas bien. Ya estamos dirigiendo adecuadamente la entrevista. Si sienten ustedes que el paciente no tiene apertura, no habla, no nos dice, puede ser que no generamos la suficiente confianza todavía o que al paciente todavía le cuesta tener apertura. ¿Ya? Pero mucho depende de la guía de nosotros. Le podemos decir, siento que todavía falta, que yo le digo a mis pacientes, siento que todavía usted no se siente en confianza.
Siento que también a veces le da un poco de vergüenza decirme las cosas. No obstante, recuerde que esto es un espacio para usted, que les va a ayudar o a poder descargar y sobre todo que acá nadie lo va a juzgar ni le va a decir si está bien o mal. Pero quiero que noten, por favor, el cambio de mi tono de voz. Y eso es el paralenguaje. Yo le digo, bueno, señora, si usted viene acá, tiene que contar las cosas, pues si no, ¿cómo la puedo ayudar? Hay mucha presión. Entonces hay que tener muy en cuenta ello. En donde se involucran emociones, pensamientos y conductas. Entonces hay que entender que el paciente se va a emocionar, va a llorar, va a renegar, se va a molestar, va a estar contento, se va a avergonzar, se va a sorprender. Va a empezar a generar un montón de pensamientos, creencias y actitudes que nos las va a contar, nos las va a comentar. Y hay que entender cómo inician, de dónde vienen y a dónde van, a dónde se disparan, para poder entender el proceso del paciente. Y entender que la entrevista es un proceso activo y dinámico, no es un proceso pasivo. No es que el consultante viene y nos va a contar todo lo que nosotros queremos saber. Y tampoco es un proceso donde no exista una conversación recurrente entre dos personas. No es solamente de un lado, es de los dos. Yo pregunto, tú me respondes y tú también puedes preguntar. El paciente también tiene la opción de preguntarle a su psicólogo o a su psicóloga para entenderse a sí mismo. Entonces, démosle chance de que esto sea dinámico. Por eso es una conversación, no un interrogatorio. ¿Correcto? Muy bien. No sé si hasta acá, por favor, hay alguna pregunta, dudas o comentarios. Yo encantado de utilizar este espacio que nos queda para poder contestarles o para poder compartir algo más con ustedes. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Bueno, en esta entrevista o en esta clase que estamos teniendo hoy, veo que es totalmente distinto a lo que yo hice, o sea, hice mi serum y es totalmente distinto lo que usted nos enseña, ¿no? Porque yo tenía, o sea, con la psicóloga que estuve o que fue a la que pude, no sé si ayudar, pero era muy, muy estructurada, era muy rígida y a veces los pacientes venían y decían, ¿no? Es muy, ay no, yo no quiero estar con esa psicóloga porque es muy renegona, es muy amargada. Y de verdad que eso demostraba, eso era lo que ella eh, se podía ver, ¿no? En su manera de trato. Entonces, como que estuve casi un año, entonces yo pensé que era así, ¿no? Que era de esa manera, pero o sea, para mí no era correcto. Entonces, a veces los pacientes empezaban a sacar las citas y decían, no, yo quiero estar con la tal doctora, o sea, y yo no era. Entonces, como que yo tenía muchos más pacientes y sentía que la psicóloga, ¿no? Que era la jefa, digamos algo así, se ponía un poco fastidiada por todo eso, ¿no? Entonces, como que, pero ¿de qué manera hacer entender que o sea, su método o su forma no es tan eh, bien llevada, ¿no? ¿Cómo Ujú. hacerle entender? Ya es una persona mayor, entonces, y yo lo escucho a usted y es totalmente distinto, porque yo veo que usted es más humano, más le escucha su problema del paciente, ¿no? Entonces, yo creo que también puede ser de esa manera, o sea, al menos yo también trato de ser así, de escuchar y aprender o ponerme en su lugar de cada paciente, pero sin embargo no llevarme todos los problemas que ella tiene.
Entonces, Ujú. simplemente separar, sino que le escucho de manera profesional, ¿no? Para no tener esa, cómo le llamaba? Contratransferencia. Contratransferencia. Ujú, correcto. Entonces, sí, porque uno acaba pues con el dolor de cabeza horroroso. Entonces, a veces uno no entiende que el, el ser psicólogo no solamente es escucharlos, sino que ayudarlos en su problema, y es bien difícil de llevarlos. Entonces, y yo pensé que de repente solamente eso es en cuanto a un, o sea, esto era en Minsa, ¿no? O en particular lo puedo llevar como usted lo lleva, porque en Minsa es muy estructurado, y si no llevas de una manera muy estructurada, con todas las preguntas y todas la anamnesis hecha, o sea, ya te están observando. Entonces, como que es totalmente diferente lo que usted me enseña. Viviana, quiero hacerte una Sí, consulta. sí, profe. ¿Cómo te sientes ahora que has podido manifestar todo esto que has manifestado? Más aliviada. Ok, perfecto. Muchas gracias, Viviana. Quiero que entiendan algo. El solo escuchar ayuda. El Sí, escuchar es de gran ayuda. Entonces, si en nuestro trabajo de escuchar eh, no escuchamos, sino interrogamos, obviamente el otro no va a sentir ayuda. Porque acuérdense de esto, el paciente llega con una necesidad de ser escuchado, con una necesidad de que seamos humanos. Es que, discúlpenme, nuestro trabajo es humanizado. Es la carrera o la profesión de la salud más humana que existe. No hay una carrera de la salud que sea más humana que la nuestra. Ninguna. No digo que no sean humanas, pero no hay una carrera más humana que la nuestra. ¿Por qué? Porque nosotros miramos la esencia del ser humano, una emoción. Nosotros trabajamos una emoción, un pensamiento, y le cambiamos la vida a las personas. Entonces tenemos que ser muy conscientes de la responsabilidad que tenemos en nuestras manos. Ahora, una entrevista estructurada se utiliza muchísimo en MINSA, en eSalud, en los centros de emergencia mujer, en los centros de salud mental comunitarios, ¿correcto? Pero esto no quiere decir, yo he sido serumista, yo he hecho mi GIS, también como tú has hecho tu GIS, también he tenido que hacer la historia, la anamnesis y todo lo demás. Pero yo no lo hacía así, ajá, señor, y cuénteme esto, ya, ¿y qué pasó acá? No, sino iba conversando con mi paciente y de todo lo que me decía, iba llenando la información. Entonces, ¿puedo yo generarle un cambio en mi colega que trabaja conmigo? Mira, yo le puedo decir, colega, mire, a mí me está funcionando esto y tengo pacientes, usted se da cuenta. De repente, a lo mejor, ¿qué pasa si usted realiza algunos cambios en la entrevista porque está muy estructurada? Mi colega me puede decir, sí, colega, tiene razón, voy a tomar en cuenta, voy a decir, no, yo voy a trabajar así, siempre lo he hecho. Lamentablemente es lo máximo que puedes hacer. Si es que ella o él no se da cuenta que por su trabajo tú tienes más pacientes, y es un tema del colega. Lamentablemente en todos los campos de la salud hay personal de salud que no se humaniza mucho eh, con el paciente. Entonces, yo no conozco ningún enfoque en psicología que diga que la entrevista deba ser siempre estructurada. Es más, la sugerencia es tener una entrevista semiestructurada. Y si es estructurada por un tema, por ejemplo, peritaje legal, algún tema hospitalario del Estado, se sugiere responder a la estructura de la entrevista, pero con, eh, con la conversación que hay con el paciente. Yo puedo saber cómo te llamas, cuántos años tienes, dónde naciste y cuál es tu fecha de nacimiento sin decirte cuál es su fecha de nacimiento. Yo te puedo decir, ¿y qué tal, Viviana, verdad? Dígame, ¿cuál es su nombre? Tal, tal, tal. Ah, mire, qué bien. Y dígame, ¿usted es de acá de Trujillo? No, yo soy de tal sitio. Ah, qué bonito.
Mire, qué interesante. ¿Y siempre vivió por allá? No, la verdad que hace tiempo que yo me mudé acá. ¿Y cómo así se mudó? Tal, tal, tal. Oh, caramba. Y dígame, ¿y ahí donde usted vive, cómo celebran los cumpleaños? Mire, hacemos esta, porque ahí hay tradiciones, sí, esto es. Y por cierto, ¿y cuándo es su cumpleaños? Tal fecha y tal fecha. O sea que este próximo marzo cumple 35 años. 35 años. Estoy conversando contigo, pero estoy sacando información. Entonces no necesito decirte nombre, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, residencia, porque eso es un interrogatorio. O sea, no sé, no es una conversación. Entonces deja de ser natural, deja de ser espontánea y pierde todo lo que debemos buscar, que es la confianza, la escucha activa y generar este vínculo con el paciente. Al contrario, lo desvinculamos. Y si tienen que hacerlo así porque tienen poco tiempo, yo les recomiendo lo siguiente, que le digan a su paciente: señor, señora, disculpe, pero por temas de la clínica o del consultorio, tengo que hacer unas preguntas que sí o sí tenemos que contestar. Entonces le pido, por favor, respondemos estas preguntas brevemente y luego pasamos a la conversación. ¿Le parece? Sí, doctor, está bien, yo entiendo, muy bien. Dígame, por favor, su edad, su fecha, pero miren cómo lo estoy preguntando, el tono de voz que estoy utilizando, ¿sí? Por acá de Inés dice: tengo la experiencia de mis pacientes donde me comentaban que la psicóloga que les tocaron se dedicaba a aplicar instrumentos y solo hacía preguntas. Esta, lo que usted dijo, que debemos dejar de preguntar tanto y solo conversar, como alguien más, no verlos como si tuvieran un problema. Ajá, eso lo podemos ver y observar durante las conversaciones que tengamos con nuestros pacientes. Puede que tome tiempo, pero es bueno. Y me da gusto saber eso porque soy diferente. Ajá, muy bien, excelente, muy bien. Entonces, miren, creo que el mensaje de hoy día eh, es humanizar la entrevista, humanizar, o sea, nuestra carrera es de humanidades, no hay otra. Acuérdense de esto, tenemos vidas en las manos. Cuando trabajamos con pacientes con depresión, pacientes que vienen de 3, 4 suicidios, pacientes con trastorno obsesivo compulsivo, cuando trabajamos con pacientes con de repente temas de adicciones, tenemos personas en nuestras manos. Y créanme que yo muchas veces he sentido que he ayudado a muchas personas a salvarles la vida. Los auxilios psicológicos, a mí me pasa, me llaman pacientes 3 de la mañana: doctor, me quiero matar, ayúdeme, y tengo que intervenir porque ese trabajo es una emergencia psicológica. Entonces es importante tener en cuenta eh, esto, el ser humanos, el preocuparnos por nuestro paciente como profesionales, ojo, como profesionales, ¿no? Y saber cuándo decir: hoy día no atiendo, voy a descansar. Ya es una recomendación que les doy. Tómense un día libre, siempre, es importante. Que no sea fin de semana, un día libre en la semana. Muy bien, el tiempo nos ha ganado. Les agradezco mucho por sus preguntas, por sus intervenciones. Les felicito también por un viernes en la noche estar en este espacio y capacitarse continuamente, que esto seguramente ayudará a formar más sus perspectivas dentro de la carrera y obviamente va a ayudar más a sus pacientes. ¿Sí? Muchas gracias.